En el mundo colonial de Howden's Reach, donde las noches eran largas y el cielo era claro y hondo y atestado de estrellas que nadie en la tierra había nombrado jamás, vivía una mujer llamada Cefa cuyo trabajo era vigilar ese cielo. Era la astrónoma del pueblo, su guardiana de los cielos, un cargo modesto y no oficial que le había llegado del modo en que llegan esas cosas, porque amaba el cielo más que nadie y había pasado la vida aprendiéndolo. Mantenía un pequeño observatorio en la colina sobre el pueblo, una vieja cúpula con un viejo telescopio, y desde él vigilaba el lento girar del cielo de la colonia, y llevaba sus calendarios, y le decía al pueblo cuándo esperar las lluvias de meteoros y los eclipses y la larga y lenta danza de las dos lunas pequeñas. Era un trabajo tranquilo, y en su mayor parte solitario, y Cefa lo amaba. Pero este año su trabajo tenía un peso que no había tenido antes, pues este año, tras 100 años de ausencia, el cometa volvía. Tenía una designación propia en los viejos registros de reconocimiento, una fría hilera de letras, pero el pueblo lo llamaba sencillamente el cometa de 100 años, pues así de a menudo venía, una vez, y luego no otra vez por todo un largo siglo humano, de modo que ninguna persona, en aquel mundo, lo veía jamás dos veces. Había cruzado el cielo de la colonia por última vez 100 años atrás, cuando el pueblo era joven y pequeño. Y ahora, este invierno, venía de nuevo, y Cefa se proponía asegurarse de que el pueblo entero lo viera. Lo había sabido venir desde hacía años, por supuesto, las matemáticas de la larga caída de un cometa son pacientes y seguras, y ella había marcado la fecha en el calendario de su observatorio hacía mucho. Pero a medida que el invierno se acercaba, y el cometa, aún invisible, caía calladamente hacia el sol de la colonia, Cefa empezó a preparar al pueblo. Dio charlas en el salón municipal, y dibujó la larga trayectoria en bucle del cometa en un gran cuadro, y explicó, a niños y grandes por igual, que era un cometa, un pequeño errante de hielo y polvo de los fríos bordes lejanos del sistema, cayendo hacia el calor tras 100 años de ausencia, creciéndole una cola de luz al venir. Ayudó a los pocos otros dueños de telescopio del pueblo a limpiar y apuntar sus instrumentos. Eligió la noche, y la colina, y planeó dónde se reuniría cada uno. Era, lo sabía, algo que sucedería solo una vez en la vida de cualquiera de ellos. Los niños que lo vieran este invierno serían viejos, muy viejos, antes de que volviera, y la mayoría de los grandes nunca lo verían una segunda vez en absoluto. Ese era el peso extraño y conmovedor de aquello. Contemplar el cometa de 100 años era contemplar algo que nunca verías dos veces, y ponerte de pie, por una noche, en una larga fila de contempladores que se extendía 100 años hacia atrás y 100 hacia adelante, todos ellos alzando la vista al mismo lento visitante. Fue mientras planeaba todo esto que Cefa pensó en la abuela Inés. Inés era la persona más vieja del pueblo, más vieja por buen margen que cualquier otro, una mujer diminuta y de ojos vivos ya muy pasados los 100 años, que vivía calladamente en una pequeña casa cálida cerca de la plaza y ya no salía mucho, pues las piernas le habían fallado y los ojos se le habían apagado. Y Cefa se dio cuenta, haciendo la aritmética sencilla, de algo que la detuvo donde estaba, que Inés, la única de toda la gente que vivía ahora en el pueblo, había estado viva la última vez que el cometa vino. Había sido una niña muy pequeña entonces, de no más de 3 o 4 años, en los días más tempranos de la colonia, cuando el pueblo era apenas un puñado de cúpulas y el cielo aún era extraño y nuevo. Apenas lo recordaría. Pero lo había visto. Era el único hilo que llegaba atrás por todos los 100 años, la única persona viva que había contemplado el cometa antes y que podría, si vivía hasta el invierno, y si alguien se ocupaba de ello, contemplarlo de nuevo, 100 años después, al final mismo de su larga vida. Y Cefa supo, de inmediato, que ocuparse de ello sería la parte más importante de todos sus preparativos, más importante que los cuadros y las charlas y los telescopios, y puso en ello su empeño. Fue a visitar a Inés, en una tarde gris, y se sentó con ella junto a su ventana con una tetera de por medio, y le contó del cometa. Y observó el rostro de la anciana mientras hablaba, observó los ojos viejos y apagados volverse hacia adentro, buscando atrás a través de todo un siglo algo casi perdido. Inés sí recordaba, un poco. No con claridad, había sido tan pequeña. Pero recordaba que la alzaban, en el frío, su padre, afuera bajo el cielo oscuro, y que le decían que mirara, y recordaba una luz en el cielo con una larga cola suave, y recordaba la voz de su padre, baja y llena de asombro, diciéndole que debía mirar con fuerza y recordarlo siempre, porque sería una mujer vieja, muy vieja, antes de que viniera de nuevo, y tal vez nunca lo vería dos veces. Y nunca había olvidado esas palabras, aunque había olvidado casi todo lo demás de aquellos años más tempranos. Había pensado en ellas, de tanto en tanto, toda su larga vida.
y había sabido, de un modo lejano, que los 100 años estaban casi cumplidos, que el cometa que su padre le había mostrado caía a casa de nuevo, pero había supuesto, con tristeza, que no lo vería, que sus ojos estaban demasiado apagados ahora y sus piernas demasiado débiles para que la subieran a colina alguna, y que la luz que su padre le había mostrado a la niña vendría e iría de nuevo sin ser vista por la anciana en que aquella niña se había convertido. Cefa tomó la mano delgada de la anciana en la suya, y le dijo que se equivocaba en eso. Iba a verlo. Cefa se ocuparía de ello ella misma. Y así, la noche en que el cometa vino, el pueblo hizo juntos algo que recordaría mucho después. Cefa lo había dispuesto todo. No hizo subir a Inés la colina, hizo que los más fuertes de los jóvenes la subieran, en su propia silla cómoda, envuelta en mantas calientes contra el frío, por la suave pendiente hasta el observatorio en la colina, y la dejaron en el mejor lugar de todos, justo al lado del viejo telescopio, con el cielo oscuro entero desplegado ante ella. El resto del pueblo subió también la colina, en la oscuridad temprana, familias y niños y ancianos, cargando faroles y mantas y termos de algo caliente, y se reunieron en la ladera bajo la cúpula, un pueblo entero salido a mirar, su aliento alzándose en el frío, sus voces bajas por la expectación de aquello. Y Cefa se movía entre ellos, y los acomodaba, y señalaba donde en el cielo aparecería el cometa, y les decía que ya no faltaba mucho, y luego fue y se quedó de pie junto a la abuela Inés, en el telescopio, y esperó con la anciana la luz que su padre le había mostrado 100 años antes. Subió despacio sobre las colinas del este, a medida que se instalaba la oscuridad plena, y hubo un sonido del pueblo reunido cuando apareció, no un grito, sino un suave aliento colectivo, una de asombro que corrió por la ladera, pues era más hermoso de lo que ninguno de ellos, salvo Inés, había visto jamás. Colgaba en el cielo oscuro, bajo al principio y luego trepando, una clara y brillante cabeza de luz arrastrando una larga cola de suave resplandor que parecía estar quieta y sin embargo caer para siempre, un lento visitante silencioso salido de la honda oscuridad fría, vuelto a casa al sol de la colonia tras 100 años de ausencia. Los niños lo contemplaban boquiabiertos. Los grandes se quedaban muy quietos. Y Cefa, al lado de la anciana, inclinó el telescopio hacia abajo y ayudó a Inés a llegar al ocular, y la sostuvo, y dejó que la anciana mirara por él, para que los ojos viejos y apagados que apenas podían ver la sala a su alrededor pudieran ver, aumentada y clara y cercana, la gran cabeza brillante del cometa y su larga cola de luz arrastrada. Inés miró largo rato, en silencio. Y cuando por fin se apartó del ocular, su viejo rostro estaba mojado, y sonreía, y dijo, en una voz pequeña y asombrada, que era él mismo. Era la mismísima luz. 100 años, y había venido todo aquel largo camino alrededor de la oscuridad y había vuelto, exactamente como su padre le había prometido a la niña pequeña y asustada que lo haría, y aquí estaba ella, una anciana, muy anciana, al final mismo de su vida, para verlo venir. Se quedaron en la colina largo rato, el pueblo entero junto, contemplando el cometa trepar el cielo. Y en algún momento de la noche Cefa reparó en algo que guardó, después, como el recuerdo más verdadero de aquello. Un poco apartado de la abuela Inés, en una manta sobre el suelo frío, estaba sentado un niño pequeño del pueblo, de 3 o 4 años, bien abrigado, contemplando el cometa con exactamente el mismo asombro abierto que alguna vez debió de haber en el rostro de la niña que Inés había sido, 100 años antes, alzada en los brazos de su padre. Y Cefa comprendió que estaba viendo, en la misma ladera, en la misma noche, ambos extremos del largo hilo, la anciana al cierre de su vida, viendo el cometa por última vez, y el niño pequeño al comienzo de la suya, viéndolo por primera, el niño que sería una persona vieja, muy vieja, dentro de 100 años, cuando el cometa viniera de nuevo, y que tal vez, si alguien se ocupaba de ello, sería subido a una colina para contemplarlo una última vez, y recordar esta noche, y un pueblo reunido bajo una luz que caía. Cefa no le dijo nada de esto a nadie. Pero fue hacia el niño pequeño, más tarde, y se arrodilló, y señaló arriba al cometa, y le dijo al pequeño, con dulzura, que mirara con fuerza, y lo recordara siempre, porque sería muy viejo antes de que viniera de nuevo. Tal como un padre le había dicho alguna vez a una niñita llamada Inés. Tal como, esperaba, alguien le diría a algún niño dentro de 100 años. Y el cometa trepó el cielo oscuro y estrellado, paciente y brillante, sin ninguna prisa en absoluto, en su largo y lento camino alrededor de la oscuridad y de vuelta a casa. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.